En este video te compartiré uno de los puntos importantes para poder generar confianza en nuestros futuros clientes al momento en que entran a uno de nuestros productos o a nuestra tienda. De esta manera podemos generar esa confianza que permitirá que podamos lograr más ventas. Estoy hablando de toda la marca de nuestra tienda en Etsy, sus políticas, que por cierto nos ayudará también a protegernos a nosotros como tienda, como también preguntas frecuentes. Y bueno, esta es la tercera parte de cómo configurar tu tienda Etsy con el modelo de negocio Print on Demand. Si aún no has visto los dos primeros videos, te lo dejo en la descripción para que puedas chequearlo antes de que llegues a este paso. Y si eres nuevo por aquí, hola, yo soy Alison, soy emprendedora digital. Actualmente mi tienda Etsy es mi trabajo full time que me ha ayudado a poder generar más de $150,000 gracias al modelo Print on Demand. Y mi objetivo con estos videos es poder ayudarte a que puedas lograr lo mismo. Así que espero que cada uno de mis videos puedas aprender algo nuevo y te sea útil. Cuando recién estamos iniciando con nuestra tienda en Etsy, al igual que todos los vendedores hemos iniciado, comenzamos desde cero ventas. Entonces, ¿cuál es una de las maneras en que podemos transmitirle esa confianza a uno de nuestros clientes potenciales para que confíe en nosotros y podamos generar ventas? El demostrarles que somos una tienda serio y profesional. ¿Cómo logramos esto? Con buenas fotos en nuestro listado del producto, con una buena descripción, como también con una página o con una tienda que se vea seria, que se vea profesional y confiable a la vista del cliente. Si bien es cierto, los clientes en Etsy no entran directamente a buscar el nombre de nuestra tienda, sino más bien los productos. Al entrar a nuestro producto, pueden acceder a nuestra tienda y es allí donde todavía debemos darle la mejor impresión. Es por eso que empezaremos, 1, con el logo de nuestra marca, 2, con el banner que estará yendo en la parte superior de nuestra tienda en Etsy, 3, información y políticas de nuestra tienda que además nos ayudará a poder protegernos, y 4, las preguntas frecuentes que también podemos configurar en nuestra tienda. Ok, entonces lo primero que estaríamos haciendo es crear el logo de nuestra marca. En este caso he creado una tienda desde cero para que podamos hacer el ejemplo. Mi tienda se va a llamar Alison Design. Entonces aquí podemos ver que está totalmente vacío, así que todo esto lo vamos a llenar. Entonces, para poder crear nuestro logo, no es necesario que lo hagas desde cero no necesitas tampoco páginas súper profesionales. Puedes hacerlo en páginas como Canva o como Kiro, donde en los dos lugares el registro es de forma gratuita. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, vamos a hacerlo en Kiro, que es una de mis páginas favoritas para poder hacer todo lo que son diseños. Y, por ejemplo, lo primero que haríamos en este caso es colocar logos. Aquí vas a encontrar todo lo que puedes hacer en esta página, pero en este caso vamos a agarrar solamente lo que son logos. Le damos clic y aquí van a encontrar varias opciones, pero por ejemplo a mí me gustaría algo en específico. Personalmente me gusta mucho el estilo boho, minimalista. Ustedes pueden colocar el estilo que ustedes les gustaría para que le puedan salir según su referencia. Entonces, por ejemplo, en mi caso voy a poner minimal, que sería minimalista. Y aquí nos van a salir varias opciones. Básicamente lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar la palabra. Vemos cuál de estos nos llama más la atención. Ok, por ejemplo, personalmente me llama esta la atención y le damos clic, colocamos utilizar este diseño y aquí podemos hacerle todos los cambios que deseemos. En mi caso quiero hacerlo de una manera simple, así que simplemente lo que voy a hacer es aquí editar, por ejemplo, la palabra. Ya no sería Miriam, sería Alison. Podemos colocar más pequeño. Ok, creo que todo en minúscula va a estar mejor. Ok, entonces ahora lo que nos tocaría es cambiar, por ejemplo, estas dos palabras, si gustamos. En este caso voy a poner designs por arriba y abajo algo como made with love, como que hechos con amor. Vamos a ver. Sí, yo creo que está bien aquí. Lo bajaríamos un poco.
Ok, y básicamente eso sería todo. En mi caso lo voy a dejar ahí y lo único que tendríamos que hacer es guardarlo. Ok, entonces ahora lo que nos tocaría es ir a nuestra tienda para poder colocar ahí nuestro logo. En este caso, por ejemplo, he configurado por el día de hoy toda mi tienda en español por algunos, si en caso deseas entenderlo mejor. Y por ejemplo, si entramos por aquí, donde tenemos que hacer clic es en esta parte. Lo primero que tendríamos que hacer es entonces entrar y colocar la imagen que ya hemos descargado. Ponemos elegir un archivo y ya tenemos nuestro diseño, lo guardamos. Entonces ahora lo que seguiría es el banner, que es la parte de aquí. Para ello nos dicen que podemos utilizar o un mini banner o un big banner. En este caso vamos a hacer un big banner y aquí nos están pidiendo que mínimo tiene que ser 1200 por 300 píxeles. Así que ahora nos vamos a Canva para poder realizarlo. Ok, so colocamos 1200 por 300 píxeles. Le damos clic aquí y automáticamente Canva nos va a estar recomendando varios templates que le llamarían o varios banners, así que aquí podemos elegir según nuestros gustos. Personalmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho, como les decía, el estilo boho minimalista, así que vamos a colocar. Aquí hay varias opciones. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, voy a elegir este. Personalmente le cambiaré un poquito los colores. Por aquí tenemos las opciones y deseamos cambiarle. Aquí voy a poner, por ejemplo, Allison Designs. Por aquí puedo poner T-shirt, mugs and more. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, podemos cambiar, modificar esto. Entonces voy a poner ahí nuestro logo. Así que lo que haremos, ya descargué aquí el logo, así que lo único que haremos es reemplazarlo. Y por aquí lo voy a agrandar mucho más. Ok, sí, me gusta. Ahí si ustedes desean pueden hacerle incluso más modificaciones, como les digo, si es que ya tienen de repente productos, incluso le pueden agregar ahí algunas fotos de sus productos para que sean más llamativos. Ahorita vamos a hacer algo simple, simplemente reemplazando cosas que también está perfecto para poder hacerlo. Y ahora sí, lo único que haremos es guardarlo. Bueno, así es como se estaría viendo prácticamente nuestra tienda por el momento. Ya tenemos lo que es nuestro banner, tenemos nuestro logo y ahora lo que faltaría es colocar nuestra información, políticas de tienda, etcétera. Así que vamos al siguiente paso. Ok, entonces antes de iniciar y colocar toda la información en nuestra tienda, es importante que tengan en cuenta algo. Si bien nuestra tienda puede estar configurada tanto en español como en inglés, al cliente por el otro lado, si es que su cuenta en Etsy está configurado, por ejemplo, en inglés, pero nosotros escribimos la información en nuestra tienda en español, a este cliente le va a estar saliendo toda la traducción en inglés. Mi recomendación es de que si tus clientes principales van a ser, por ejemplo, de Estados Unidos o de clientes que hablan en inglés, si puedes hacerlo en inglés estaría genial, pero si no, también no hay problema. Personalmente siento que el algoritmo te ayudaría más, además es que lo escribieras en inglés, pero si gustas lo puedes hacer en español, así que el día de hoy vamos a hacer toda la información en español. Comenzamos por aquí donde nos dicen añade un título de la tienda y descríbelo en una sola frase. Aquí, por ejemplo, podemos colocar que aquí podrás encontrar camisas, tazas y bolsos. Puede ser algo súper chico. De repente algo resumiendo qué es lo que vendes en tu tienda, como en este caso, que estaríamos escribiendo aquí podrás encontrar camisas, tazas y bolsos. Colocamos guardar y ya estamos por aquí. Aquí podemos editar dónde vivimos o desde dónde salen los productos. Luego por aquí bajamos
Y aquí nos dice que podemos colocar un mensaje de la tienda que también es opcional. Ok, aquí por ejemplo, si tenemos muchas veces promociones en nuestra tienda, como en mi caso, entonces podemos colocar aprovecha el 20% de descuento en todos nuestros productos. Gracias por confiar en nosotros. Ok, ponemos guardar por aquí. Y aquí nos dicen de que puedes poner más información sobre las novedades de la tienda. Personalmente no colocaría nada ahí, así que ponemos no gracias, no volver a mostrar ese mensaje. Aquí si desean pueden colocar un video. Personalmente nunca lo he utilizado, para serles sincero. Aquí sí, por ejemplo, una vez que ya empecé a tener algunos productos, aquí puedes añadir 5 de tus productos, 5 fotos de tus productos. En este caso, por ejemplo, he agregado el logo de ejemplo, pero para que puedan ver que aquí pueden poner una foto y aquí puedes colocar una pequeña descripción de la foto, o del producto, que es mi recomendación, que estés colocando ahí. Por ejemplo, si eligiera poner aquí de repente una camiseta hecha para mamá, podemos poner para que vean que tenemos regalo para mamá. Y que puedan saber que tenemos variedad de diferentes modelos que están relacionados a regalos para mamá. Y ponemos guardar y así pueden incluir hasta 5 fotos con 5 pequeñas descripciones. Ahora si vamos más abajo, aquí pueden aprovechar en colocar un poco más acerca de tu historia. Por ejemplo, aquí voy a poner yo Allison Designs. Lo guardo y aquí puedes contar un poco acerca de tu historia, como aquí mismo te dice, cómo empezaste. Puedes escribir en realidad lo que desees. Aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo. Hola, soy Allison, creadora de Allison Designs. Los diseños, disculpen que no haya colocado la ñ en mi teclado de Estados Unidos, no tenemos la ñ ni tildes. Los diseños de cada uno de nuestros productos están hechos con amor y dedicación, son perfectos para ocasiones especiales y estoy segura que la persona que lo tenga los amará tanto como nosotros. Este es un pequeño ejemplo de más o menos qué es lo que pueden colocar, pero pueden poner cualquier otra frase o palabras que ustedes deseen. Así que ponemos guardar y ya estaría por aquí. Ok, entonces ahora el siguiente paso es poner configuración y vamos a colocar en primer lugar socios de producción. Damos clic y aquí, por ejemplo, ya está nuestro socio de producción, que es Printify, porque ya habíamos subido nuestro primer producto del video pasado. Entonces, como que automáticamente ya nos ponen como socio Printify, pero si es que no estuviera, si aún no ha subido ningún producto, colocamos añadir un nuevo socio de producción y colocamos aquí Printify. Colocamos desde dónde vienen, que obviamente tiene que ser de Estados Unidos, pero colocamos de cualquier otro estado. En este caso, por ejemplo, voy a poner que sale de Maryland, que es justamente donde yo vivo, y ahí tenemos que poner la información acerca del socio de producción. Entonces colocamos Printify se encarga de producir y enviar los productos. Y aquí nos dicen acerca de esta colaboración. Esto ya es algo privado, no les va a salir a ningún cliente. ¿Por qué trabajas con este socio? No tengo la capacidad técnica o el equipo que necesito para hacerlo todo yo solo. ¿Cuál es la función en el proceso del diseño? Lo diseño todo yo porque nosotros somos quienes nos encargamos de todos los diseños. ¿Y cuál es la función de tu socio en la producción? Podemos colocar, ellos lo hacen todo por mí. Ahora sí, guardamos a nuestro socio y ahora nos vamos a todo lo que son nuestras políticas. Y aquí colocamos uno. Aquí podemos ya modificar de una vez acerca de los cambios y devoluciones. En mi caso, en mi tienda, yo no suelo aceptar devoluciones ni cancelaciones, ni tampoco cambios. A menos que haya habido algún problema con el producto que le ha llegado, sí. Pero, por ejemplo, si un cliente me dice, ya no lo quiero, no puede cancelarlo. Así que si gustan, ustedes pueden modificar eso. Mi recomendación, como le digo, he visto muchas tiendas de print on demand que sí aceptan devoluciones y cambios. En mi caso, no. Entonces colocamos editar y aquí ponemos acepto devoluciones de este artículo, no. Cambios de los artículos, no. Y guardar y aplicar. Podemos editarlo por aquí o si no, aquí también en crear política y nos va a salir prácticamente lo mismo. Si aceptamos devoluciones o no. Y guardar y aplicar.
acerca de cancelaciones también. Si es que aceptamos o no, creamos. Y aquí acepto cancelación de los pedidos. En mi caso, yo coloco también que no acepto cancelaciones de pedidos. Entonces ponemos publicar. Ok, en privacidad, si gusta, puedes crear una política donde le hables que toda la información que el cliente te brinda es totalmente confidencial, que tú no lo vas a compartir con otras personas o con otras empresas, etcétera. Personalmente nunca lo he visto necesario colocarlo, pero si gustas puedes hacerlo. Luego nos vamos a políticas destacadas y aquí nos hablan acerca de los envíos, más o menos cuáles son las fechas estimadas en que nosotros, luego de que se realizó el pedido, estemos enviándolo. Entonces, por aquí esto recién lo vamos a poder editar cuando ya tengamos nuestros productos y automáticamente ya se va a estar colocando ahí también. Y esto que son políticas destacadas también acerca de los impuestos, que es que los compradores pagarán los aranceles e impuestos de importación en caso sea enviado de Estados Unidos al extranjero si es que el proveedor se encuentra en Estados Unidos. Entonces aquí nos dicen que no somos responsables de retrasos debido a los trámites de aduana. Esta es una de las razones por las cuales personalmente decidí que solamente voy a vender dentro de Estados Unidos, y también es algo importante que les recomiendo a ustedes. Si es que ustedes se encuentran en Europa, en México, no es necesario que sus clientes se encuentren en esos lugares. Si ustedes gustan, si ustedes ven que la mayoría de proveedores de Printify venden a Estados Unidos, si gustan pueden ofrecer solo Estados Unidos, como también mi recomendación es que sí o sí ofrezcan a Estados Unidos y luego a otros países, ya que dentro de Estados Unidos, si el proveedor se encuentra dentro de Estados Unidos, entonces no va a haber ningún impuesto de aranceles o impuestos de importación. Entonces por aquí ya estaríamos y luego seguimos editando nuestra tienda. Ok, entonces luego de bajar en la descripción, vamos a irnos a lo que son miembros de la tienda. En este caso, ¿quiénes son los miembros de la tienda? Cuando recién empezamos, solemos solamente ser una persona, así que por aquí colocamos añadir a un miembro. En este caso sería yo, por ejemplo, ponemos Alison, mi función es propietaria. Y colocamos, por ejemplo, aquí en esta tienda yo soy la encargada de realizar los diseños. Ponemos guardar y ya estará por aquí. En caso, por ejemplo, más adelante, cuando ya tu tienda esté más grande, recibas más mensajes de clientes potenciales, etcétera, entonces aquí puedes agregar a otra persona, por ejemplo, digamos que mi esposo. Voy a poner Leonardo y aquí, por ejemplo, puedo colocar atención al cliente. Si gustan, pueden poner la descripción, o si desean, simplemente colocamos guardar y estaría saliendo aquí Leonardo, atención al cliente. Entonces, ahora acerca de las políticas de la tienda, básicamente ya lo hemos colocado antes, así que automáticamente nos sale lo que nosotros ya hemos elegido. Por ejemplo, el envío, que va a ser de acuerdo a cada producto, las opciones de pago que automáticamente te salen estas opciones, acerca de los cambios y devoluciones, que va a ser también de acuerdo a cada producto, cancelaciones que no se aceptan en mi caso, pero que se pueden poner en contacto con el vendedor si es que tuvieran algún problema. Y aquí podemos empezar también con las preguntas frecuentes. Hay muchas preguntas que suelen repetirse por los clientes, así que aquí vamos a colocar algunas que te recomendaría que puedas incluir. Entonces añadimos una pregunta frecuente. Entonces, mi recomendación aquí es que en la pregunta pongamos personalizado. Por ejemplo, una de las preguntas que podemos colocar aquí es que a veces puede pasar que un cliente hace un pedido y después quiere cambiar la dirección. Entonces, tenemos que ser claros, por ejemplo, hasta qué tiempo les permitimos que puedan cambiar este dato. Aquí vamos a poner, por ejemplo, entonces, puedo cambiar mi dirección después de realizar un pedido. Por ejemplo, podemos colocar que aceptamos cambio de dirección solo hasta después de 2 horas de haber realizado tu pedido. Luego de esto no aceptamos cambios. Entonces ponemos guardar. Digamos que un cliente hizo un pedido y después de 5 días te dice, no, ya no deseo que se vaya este pedido a esta dirección, necesito que vaya a esta dirección. Tenemos ahí dentro de nuestras políticas, dentro de nuestras preguntas frecuentes, que nosotros no aceptamos cambios. Además, de repente el pedido ya ha sido enviado, entonces se nos hace imposible. Otra pregunta frecuente es justamente lo de los cambios y devoluciones. Mi recomendación es
vuélvelo a poner ahí, porque muchas veces hay clientes que no ven esa política, así que tenemos que tratar de tener eso claro en toda nuestra tienda. Así que vamos a colocar nuevamente esa pregunta. Ok, ¿aceptan cambios o devoluciones? Nuestra respuesta podría ser. Aquí he puesto un mensaje y aquí básicamente lo que estoy explicando es que por la naturaleza de nuestros productos, que es bajo pedido, o sea, luego que se hace el pedido recién va a ser producido, son productos hechos específicamente para ellos. Así que solo podemos aceptar devoluciones o cambios si su artículo llega mal impreso o dañado, roto, algo que podría pasar en algún momento. Solamente en ese caso podemos darle una solución. Pero si es que el cliente, aquí también estamos viendo esto, si es que el cliente, por ejemplo, dice, ay, no me quedó la camisa, quiero cambiarlo, lamentablemente no aceptamos cambios ni evoluciones. Para eso, nosotros nos estamos protegiendo con nuestra tabla de tallas en una de las imágenes de nuestro producto. Entonces aquí por eso colocamos, si no está seguro de qué talla le quedaría mejor, consulte nuestras tablas de tallas. Tenemos una para cada artículo enumerando en las imágenes del producto. Si es posible, mida su camisa favorita de axila a axila y de arriba a abajo para que pueda compararla. ¿Okay? Entonces, siento que esto es una de las preguntas y respuestas más necesarias que podríamos tener en nuestra tienda. Y otra pregunta que también suelen preguntar bastante es ¿cuánto tiempo demorará en llegar mi producto? Entonces aquí podemos especificarlos de que nuestros productos suelen demorar en ser producidos y enviados aproximadamente, va a depender del proveedor, puede ser de 1 a 3 días y luego hasta que pueda llegar a sus manos puede ser normalmente de 5 a 7 días hábiles. Pero una vez que ya es entregado al post office, está en manos de ellos el tiempo de envío. Entonces aquí tardamos entre 2 y 5 días en producir y enviar los productos. Luego debe agregar los tiempos de envío, que serían, en mi caso, por ejemplo, estoy colocando de 5 a 7 días hábiles después de eso, que es el tiempo promedio para que llegue a sus manos. Entonces ponemos guardar. Y básicamente eso serían, por ejemplo, 3 de las preguntas frecuentes que pueden colocar. Mi recomendación es, si desean, pueden entrar a otras tiendas, chequear qué preguntas y respuestas tienen y si a ustedes les parece importante ciertas preguntas, entonces lo colocan y obviamente ponen las respuestas según lo que coincida con tu información. Entonces, básicamente eso sería todo. Ya están las cancelaciones. Y bueno, aquí ponemos ver tienda para poder chequear cómo estaría siendo vista desde la parte del cliente. Ponemos ver tienda y entonces sería más o menos así. Estaría saliendo ahí nuestro banner. Por aquí está saliendo ya nuestro logo, el nombre, una descripción pequeña. Por aquí estarían saliendo todos nuestros productos. Aquí comentándoles que aprovechen del 20% de descuento en todos nuestros productos para de esta manera poder llamar un poco más al cliente. Y por aquí entonces estaría colocando algunas fotos que les decía que les recomendaba. Si es que ya tienen algunos productos, poner fotos de sus productos. Aquí está un poco acerca de nuestra historia, colocamos los miembros de la tienda y aquí ya de por sí nos ponen a nuestros socios de producción. En este caso nos sale 2 veces porque lo había agregado 2 veces, pero lo normal es que te salga una vez. Y por aquí ya nos salen acerca del envío, que va a ser de acuerdo a cada producto y toda la información que hemos colocado. Entonces, luego de esto, básicamente ya estaría nuestra marca como tienda, como también nuestras políticas y nuestras preguntas y respuestas. Si este video te ayudó de algo, te agradecería mucho que le puedas dar like a este video y que consideres suscribirte. Es totalmente gratis, pero de verdad me ayudaría muchísimo. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.